Ok, buenos días. Vamos a platicar sobre meduloblastomas o vamos a continuar hablando sobre meduloblastomas. Y el último subtipo en el que nos habíamos quedado, en el subtipo morfológico, es el meduloblastoma anaplásico o de células grandes. Y esta neoplasia, bueno, más bien este subtipo morfológico es una variante que es una variable pronóstica muy importante porque es de muy, muy mal pronóstico. Y esto es importante porque pues tiene características morfológicas que son distintivas. Afortunadamente, este meduloblastoma anaplásico representa menos del 10% de todos los meduloblastomas. De hecho, es este junto con el de nodularidad extensa los menos frecuentes. Es de muy mal pronóstico, como les platiqué, es una variable pronóstica independiente de alto riesgo. Y esto es importante porque pues vivimos en la era molecular y pues cada vez tenemos más características moleculares que cuando los asocian a las curvas de sobrevidas, al parecer tienen asociación. Sin embargo, esta variante morfológica es de mucho peso pronóstico. ¿A qué grupo pertenecen desde el punto de vista molecular? Puede pertenecer a cualquiera de los cuatro grupos moleculares. Sin embargo, es más frecuente en el grupo 3 que presenta amplificación del MYC. Y también suele presentarse en concordancia con el grupo molecular Sonic Hedgehog con mutación del TP53. Ahorita vamos a comentar cómo se subdivide actualmente el grupo Sony Hedgehog en función de la mutación del TP53. Y el grupo menos frecuente es el grupo WNT asociado a este meduloblastoma anaplásico. Entonces, se encuentra asociado con mayor frecuencia al grupo 3, pero no es exclusivo, ¿no? Y bueno, miren, para ver la morfología de este meduloblastoma anaplásico o de células grandes, pues vamos a ver este caso. Esta es una fotomicrografía panorámica de un meduloblastoma que muestra necrosis cartográfica, en donde identificamos islas o láminas de células neoplásicas residuales. Es notorio que tiene basofilia abundante en todas estas láminas, ¿no? Y usualmente cuando vemos esta basofilia tan intensa desde la panorámica, se asocia a que las células tienen una pequeña cantidad de citoplasma. Y lo vemos, por ejemplo, en meduloblastomas anaplásicos, bueno, en meduloblastomas en general, lo vemos en glioblastomas con componentes de células pequeñas que tienen poco a malla fibrilar y lo vemos también en los linfomas también. Entonces, esa basofilia es muy llamativa en estas láminas de células neoplásicas residuales. Entonces, vean, tiene necrosis, ¿no? Sin embargo, pues esa necrosis podríamos asumirla como algo normal en el sentido de que se trata de un meduloblastoma. Sin embargo, el meduloblastoma anaplásico suele tener mayor cantidad de necrosis. Y miren, nos acercamos y podemos identificar muchísimo mejor la característica de las láminas compuesta por hipercelularidad con escaso estroma entre las células. Entre estas láminas de células neoplásicas se identifican algunos vasos sanguíneos con pared gruesa compuesta por tejido conjuntivo y notamos también las zonas de necrosis. Aquí vemos una interfase de la necrosis con estas islas de células neoplásicas, ¿no? Los libros de texto de medicina y de patología pues suelen buscar analogías o comparaciones, ¿no? Aquí citan estas láminas como islas, ¿no? Y si son islas, pues, y esto es el mar, pues aquí entonces es la playa, miren, aquí es la zona de transición. Pero bueno, el punto es que esto es necrosis y láminas de células neoplásicas. Y miren, nos acercamos al detalle celular y el detalle celular aquí es distintivo de los meduloblastomas de células grandes o anaplásico. Miren, por ejemplo, si comparamos contra el meduloblastoma clásico, sabemos que el meduloblastoma clásico suele tener una
forma celular distintiva, que son las células en zanahoria, seguramente se recordarán, ¿no? Que son células alargadas con un borde ancho y una punta que termina en borde romo. Aquí, como pueden apreciar, no se identifica esa forma celular. Las células son redondas a ovales, con escaso citoplasma, y noten los núcleos, son núcleos de cromatina predominantemente abierta, predominantemente eucromatina, que le confiere inclusive un aspecto vesiculoso. En algunas de ellas se identifican nucleolos, que son nucleolos muy evidentes. Y seguramente ya identificaron esto que corresponde a mitosis, ¿no? Entonces sería que ve actividad mitósica. Probablemente esta también es una mitosis, no la veo tan clara, pero bueno, el punto es que estas células neoplásicas son muy particulares. Inclusive, asumimos que son de un meduloblastoma porque pues se trata de un niño o un joven que tiene un tumor cerebeloso y pues lo abordamos naturalmente como un meduloblastoma. Pero si hiciéramos un ejercicio exclusivamente morfológico, esta morfología nos haría pensar inclusive en un linfoma o en un tumor indiferenciado, ¿no? Vean en otros campos, en estas láminas, además de la celularidad que ya comentamos, identificamos también cuerpos apoptósicos. Aquí identificamos estos agregados de cromatina aleatoria, ¿no? Entonces, vean, este campo, pues tranquilamente puede pasar como diagnóstico diferencial de un linfoma y particularmente un linfoma B difuso de células grandes. Entonces, pues la morfología hay que tenerla muy en cuenta. Aquí vemos nuevamente las otras células. Vean, los núcleos son de cromatina predominantemente eucromatina. Aquí identificamos nuevamente actividad mitósica abundante. Entonces, el meduloblastoma anaplásico de células grandes suele parecer inclusive hasta un linfoma. Cuando decimos anaplásico, hacemos referencia a que tiene alta actividad mitósica y que tiene otras características como canibalismo, ¿no? No se identifican células propiamente grandes como por ejemplo las que solemos ver en un glioblastoma, ¿no? Pero bueno, si queremos darle medidas a estas células, a lo mejor están alrededor de las 15 micras aproximadamente. Y miren, aquí hay otro campo. Aquí la cromatina es un tanto diferente. Aquí la cromatina empieza a tener más cantidad de heterocromatina a manera de gránulos, ¿no? Gránulos de heterocromatina. Y miren, en este campo se identifican algunas celulitas como estas, que no es una zanahoria franca, pero yo les digo que parecen núcleos en células, en quistes de Hershey's, ¿no? O sea, si no llegan a ser así completamente tan zanahorias, ¿no? Pero bueno, aquí ya se ve como un poco más el aspecto como de meduloblastoma. Miren, aquí a lo mejor sí se ve un poco el aspecto de célula en zanahoria. Aquí vemos nuevamente esta neoplasia. Recuerden que antes estas neoplasias con nomenclatura viejita la llamábamos tumor de células pequeñas, redondas y azules, ¿no? En la actualidad ya es muy, muy raro que un patólogo dé ese diagnóstico. Antes, hace 30 años, ese diagnóstico era muy común, tumor de células pequeñas, redondas y azules. Pero pensando en un tumor cerebeloso y en un niño, pues obviamente la primer posibilidad es un meduloblastoma. Y miren, aquí hay algo diferente que me gustaría detenerme un poco para que puedan observarlo. Identificamos las células neoplásicas que ya comentamos, la cromatina de aspecto vesiculoso, identificamos también mitosis, ahí se observan dos septos de tejido conjuntivo y algunos cuerpos apoptósicos también, ahí están. Sin embargo, este campo tiene algo diferente. ¿Alguno de ustedes lo identifica? Presenciales y no presenciales. Exacto, exactamente así es, correcto, Luis. Es un gemistocito, así es. Bueno, perdón, es una célula que tiene un aspecto gemistocítico, ¿no? O sea, porque tiene el citoplasma panzudo y el núcleo excéntrico, ¿no? Sí, sin duda podremos pensar, Luis, en que se trata de un gemistocito o que parece un gemistocito. Sin embargo, Luis, ahora lo adecuamos al contexto en el que lo estamos viendo, que es un tumor en un niño, que está en fosa posterior y que es un meduloblastoma. Entonces, estamos viendo un meduloblastoma y que un meduloblastoma tenga gemistocitos, pues eso está como rarito, ¿no? Es más, me atrevo a decir que nunca lo he visto. Pero si no hacemos a un lado el gemistocito,
¿Qué otra célula puede tener esta morfología? Así una célula que tiene citoplasma amplio y que tiene núcleo excéntrico. Y el citoplasma amplio eosinófilo, ¿no? El macrófago esa es otra posibilidad que puede tener ese aspecto, estoy de acuerdo, pero en este caso no es un macrófago. En este caso, esta es una célula neoplásica, esta, pero ya si pensamos en un gemistocito, ya lo discutimos, un macrófago no. Exactamente, Cristóbal, exactamente. Una célula rhabdoide también puede tener un aspecto así, ¿no? Similar. Ahora, nos ponemos a reflexionar. Imagínense que lo estamos viendo en la laminilla, ¿no? Y de repente vemos esto y vemos un tumor en fosa posterior en un niño. Y ahora se los voy a poner todavía más directo, que sea un niño, pero además un niño menor de 4 años, ¿no? Entonces, pues con esa célula rhabdoide entra y tan poca, digamos que tan poca diferencial del aspecto anaplásico, pues pensamos que a lo mejor entra dentro de nuestro diagnóstico diferencial un tumor rhabdoide teratoide atípico. Ese sería un diagnóstico diferencial, ¿no? Sin embargo, algo que tenemos que reflexionar es que recordemos, las células, los meduloblastomas pueden tener células con aspecto rhabdomioblástico. La respuesta es sí. Y se acuerdan que les había comentado que había un tipo de meduloblastoma que es rhabdomioblástico, que la OMS ya no lo considera. La OMS simplemente lo cita a lo largo del texto, pero ya no lo considera como un subtipo histológico, ¿no? Entonces, lo que les quiero compartir es que esta célula rhabdoide, si nos lo encontramos en el contexto de un meduloblastoma, debemos de pensar en dos cosas. Primero, plantearnos que no sea un tumor rhabdoide teratoide atípico, y la otra que podemos entenderlo como algo, entre comillas, normal, aunque, o más bien como algo posible en el contexto del meduloblastoma. Entonces, esta célula rhabdoide vale la pena tomarla en cuenta. Y miren, en algunos otros campos, de repente encontramos pequeños grupos de estas células rhabdoides, ¿no? Entonces, cuando decimos células rhabdoides, pues estamos diciendo células que parecen a un rhabdomioblasto, ¿no? No estamos diciendo todavía que sea una diferenciación muscular franca, pero que parecen a un rhabdomioblasto. Y ustedes recordarán que los rhabdomioblastos tienen dos formas, ¿no? Una es como esta, con células panzudas, y la otra en donde el rabdomioblasto ya de plano toma una forma franca, alargada, con estriaciones, ¿no? Entonces esa digamos que es una forma ya muy diferenciada de un tumor maligno con diferenciación a músculo estriado. Entonces, bueno, ven aquí están estos pequeños grupos de células rhabdoides, pero en este caso estamos en el contexto de un meduloblastoma anaplásico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una manera sencilla? ¿De qué sería indicativo? Pues de solicitar INI1, ¿no? Porque sabemos que la mutación del INI1 condiciona pérdida de la expresión mediante inmunohistoquímica y eso define al tumor rhabdoide teratoide atípico. Entonces, en este caso, mandaremos a hacer INI1 para descartar esa posibilidad. Este es un meduloblastoma anaplásico con áreas rhabdoides. Y entonces, en ese sentido, marcamos con INI1 y bueno, el INI1 en este caso está retenido, entonces quitamos esa posibilidad de tumor rhabdoide teratoide atípico, ¿no? Y bueno, vean, aquí les pongo estas curvas de sobrevida, en donde miren, aquí se evalúan, miren, por ejemplo, chequen sobrevida libres de eventos y esta es sobrevida global. Miren, voy a poner la atención aquí en la sobrevida global y miren, aquí se están comparando, aquí los agruparon en tres al meduloblastoma clásico, al desmoplásico nodular y con nodularidad extensa y al de células grandes anaplásico. Miren, algo primero llamativo es que vean la N el de células grandes anaplásico. 7 casos y compárenlo contra 145 y 108 de los dos grupos anteriormente mencionados. Naturalmente, el mayoritario corresponde al meduloblastoma clásico, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Entonces, en el mundo de la metodología y de la estadística, esta N sería muy criticada, ¿no? Porque dirían, pues son 7 casos nada más, no es una muestra representativa y bueno, todo lo que se critica en la estadística.
Sin embargo, en los tumores cerebrales hay que recordar que los tumores cerebrales son Ns pequeñas. Eso es una constante en los estudios, ¿no? Hay algunos, los estudios más grandes de algunos tumores raros, pues tienen Ns como de 500 de ependimomas. En las sesiones de pediatría se han mostrado algunos artículos con Ns de 900 y cachito, que son obviamente trabajos de múltiples centros, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí al punto, pues vean aquí el meduloblastoma anaplásico de células grandes y noten la disminución de la sobrevida. Vean a quién le va peor, así, peor, peor, peor en estas curvas de Kaplan y Meyer. Vean, a quien les va peor, pues es al meduloblastoma anaplásico, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí está dividido en años, ¿no? De 0 a 20 años. Y chequen esto, vean cómo probablemente aproximadamente en el primer año, casi segundo, la mayor parte de de estos meduloblastomas anaplásicos fallecieron, la mayor parte de estos pacientes. Es decir, se comportan como un tumor rhabdoide teratoide atípico. Es muy mal pronóstico esta variante morfológica. Noten a quién les va mejor, lo que el maestro Olvera citaba, ¿no? Los meduloblastomas desmoplásico nodulares en general les tienen mejor sobrevida en general, ¿no? Y sobre todo con los criterios que hemos comentado, si está lateralizado, si está bien circunscrito y si la resección es total, entonces pues a esos meduloblastomas desmoplásicos nodulares les va bien. Y noten aquí el meduloblastoma clásico como tiene una curva de sobrevida como en una especie de línea media, ¿no? Entre estas dos curvas de sobrevida. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Bueno, pues lo podemos entender que el meduloblastoma clásico, pues incluye los 4 grupos moleculares, ¿no? O sea, es el mayoritario morfológicamente e incluye los 4 grupos moleculares. Pero ¿recuerdan cuáles son los grupos moleculares más frecuentes? El grupo 3 y el grupo 4, ¿no? Entonces, la combinación grupo 3, grupo 4 más meduloblastoma clásico es el más frecuente. Y de esos grupos 3, grupo 4, particularmente el grupo 3 es de peor pronóstico por la amplificación del MIP. Entonces, en esta curva de sobrevida seguramente están esos grupos moleculares y se asocian a estos que murieron en los primeros años. Pero miren, aquí les va una pregunta explorando lo que ya hemos comentado. Dentro de los meduloblastomas clásicos, aquí ya les puse, vean, en estos niños que murieron en menos de 5 años, seguramente estaban los del grupo 3, seguramente, ¿no? Pensemos, ¿no? Que son los de peor pronóstico. Pero sin embargo, noten cómo hay niños de meduloblastomas con morfología clásica que llegaron a vivir por lo menos uno, vean, uno vivió más de 15 años, 17 años, ¿no? Al parecer aquí falleció. Entonces murió, pensamos, a los 17 años, ¿no? Después del diagnóstico. Tuvo sobrevida de 17 años. Eh, la morfología aquí es de meduloblastoma clásico, pero ¿qué grupo molecular seguramente pertenecen estos niños que vivieron, que llegaron hasta esta sobrevida? Al WNT, Cristóbal, exactamente, al WNT. Y entonces recordemos que para abordar el meduloblastoma en cuestiones de sobrevida, debemos de pensar en combinaciones, ¿no? Y en cuanto a combinaciones histológicas, morfológicas, ¿cuál es la de mejor pronóstico? Meduloblastoma, morfología clásica, con grupo molecular WNT. Y si a eso además quirúrgicamente le resecaron todo el tumor, prácticamente curaron al niño. Así, son niños que se curan, que pueden llegar a curarse, ¿no? ¿Y cuál es el peor escenario? Así, el peor escenario, la peor combinación morfológica molecular es esta, que la morfología sea de anaplasia, del meduloblastoma anaplásico de células grandes, y que además pertenezca al grupo Sony-Hershgov con mutación del TP53. Eso es la peor combinación, así, muy mala combinación, muy mala combinación. Y si además quirúrgicamente no es posible la resección total, pues peor, ¿no? Peor. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta estas curvas de sobrevida, de la sobrevida global que está aquí en la curva B, pienso yo, una curva pues más o menos obvia en el sentido de las metástasis, ¿no? Ven aquí hay metástasis e implantes, ¿no? Entonces, quienes tienen implantes al momento del diagnóstico, pues tienen una peor sobrevida. Eso es algo lógico, digamos, ¿no?
Y bueno, aquí está nuevamente la sobrevida global. Aquí están comparando solamente el meduloblastoma clásico y el meduloblastoma desmoplásico nodular. Aquí noten que es mayoritario el número porque están combinando ambos, el desmoplásico nodular y el de nodularidad extensa, ¿no? Entonces, nuevamente insisto, esto que representa esta gráfica de este artículo es lo que yo aprendí y lo que nos mostraba el maestro siempre, o sea, que los desmoplásicos nodulares son los de mejor pronóstico, ¿no? Inclusive el maestro decía que el neurocirujano lo resecaba con el dedo, ¿no? Así, hasta a eso lo decían. Lo que a mí me ha tocado ver con respecto este patrón desmoplásico nodular y particularmente el de nodularidad extensa es que me han tocado ver algunos casos que tienen un comportamiento agresivo y cómo podríamos entender eso. Como ya sabemos, los desmoplásicos nodulares pertenecen al grupo 2 molecular, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos entender ese comportamiento aberrante o agresivo en algunos de estos casos que tienen mutación del TP53, que eso ya hace una diferencia? Aquí está nuevamente las sobrevidas que les acabo de comentar. En este caso es a partir de el tiempo de la cirugía, que las curvas de sobrevida son muy similares. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora les quiero hacer unos comentarios a propósito de los grupos moleculares, solamente como para apuntalar. Eh, lo que yo les recomiendo en este momento es que conozcamos muy bien los 4 grupos moleculares y pues los 4 grupos morfológicos. Esos son los que yo creo que debemos de dominar muy bien. Antes de empezar estos comentarios, me gustaría decirles que en la clasificación 2021 se incluyen o describen hasta del grupo 3 y 4 describen hasta 8 subgrupos moleculares. Se los comento como un dato cultural, se los comento en este momento como un dato para ponerse interesante en una charla de café, porque hasta este momento, en este momento de que estoy dando esta plática, se me hace un tanto ocioso comentárselos, ¿no? O sea, hasta que no veamos un franco blanco terapéutico en algún grupo molecular, en mi opinión, va a tener trascendencia. Y se los comento porque en esta era molecular, en este momento, pues muchos patólogos moleculares, patólogos que su actividad predominante es la investigación o investigadores en general en tumores cerebrales, pues cada vez están secuenciando más, secuenciando más, secuenciando más, cada vez tienen más poder tecnológico y van a encontrar cada vez más nuevas alteraciones moleculares y ustedes los van a ver en los artículos, ¿no? Novel fusion gene, etcétera, o sea, nuevas fusiones, etcétera, ¿no? Entonces, hasta este momento son características añadidas que tengan una traducción clínica o terapéutica, pues no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, continuando, aquí están estos 4 grupos moleculares, WNT, Sonic Hesgo, grupo 3, grupo 4. Vamos a recordarlos. ¿Qué habíamos comentado del grupo WNT? La combinación morfológica más común, pues epidemiológicamente, obviamente es con el meduloblastoma clásico y es la combinación de mejor pronóstico. Insisto, hasta se los he dicho que pueden llegar a curarse esos pacientes. Algo que caracteriza a este grupo WNT es la mutación del gen CTNNB1. Este gen obviamente no es exclusivo de este subtipo de meduloblastoma, se presentan en algunas otras neoplasias, inclusive dentro del mismo sistema nervioso central, y un buen ejemplo es el craniofaringioma. ¿Qué trae como consecuencia esta mutación? Activación de esta vía de señalización, de la vía de señalización Winless o WNT. Y esta activación de la vía de señalización trae como consecuencia acumulación de beta-catenina, que podemos identificarlo mediante inmunohistoquímica. El grupo Sonic-Hedgehog, ¿qué genes se encuentran alterados en el grupo Sonic-Hedgehog? Estos genes son 3, el gen PATCH1, el gen SMOOTH o SM1 y el gen SUFU. Estos genes sintetizan proteínas homónimas
que se encuentran localizadas en la membrana celular y dentro del citoplasma. Y estas mutaciones en cualquiera de estos tres genes activan la vía de señalización Sonic-Hedgehog. Y una consecuencia molecular es la amplificación de GLI2 y también del NMIC. En cuestiones de inmunohistoquímica tenemos anticuerpos subrogados, como por ejemplo el YAP1 y el GAP1, que nos permiten explorarlos para determinar de manera indirecta la pertenencia a este grupo molecular. Y el grupo 3 y el grupo 4, recordemos, el grupo 3 y el grupo 4 son los mayoritarios, son los predominantes en conjunto. Y la huella molecular del grupo 3 y el grupo 4 es el isocromosoma 17. Esto es una constante en el grupo 3 y el grupo 4. De hecho, me atrevería a decir que es la alteración molecular más frecuente en todos los meduloblastomas. La diferencia entre el grupo 3 y el grupo 4 es con la amplificación del MIC. La amplificación del MIC se presenta predominantemente en el grupo 3 y en el grupo 4 esta amplificación del MIC o del NMIC es baja. Entonces, la amplificación del MIC es predominantemente en el grupo 3 y eso sería una manera de identificar ese grupo 3. ¿Y cuál sería la herramienta mejor utilizada? Pues sería el FISH. Sería una muy buena herramienta. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que estoy viendo estos cromosomas, bueno, estos esquemas, estoy recordando a una patóloga investigadora, o yo diría más bien investigadora patóloga en ese orden, porque su actividad predominante es la investigación, que mi mala memoria no me permite recordar el nombre de la doctora, y he compartido el foro con ella, que Dios me perdone. Pero bueno, es una patóloga de Guadalajara y que trabaja en el centro universitario de la Universidad de Guadalajara en un área de investigación. Pero bueno, el punto es que ella, su línea de investigación es los meduloblastomas. Y ella junto con otros patólogos en Guadalajara pues han montado técnicas y una de las técnicas que han montado han sido justamente FISH para determinar ganancias. Y, por ejemplo, en ese sentido, identificar, por ejemplo, la pérdida del cromosoma 6 en el caso del WNT o ganancias del 1Q en el caso del grupo 3, es una manera indirecta de acercarnos a estos grupos moleculares, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, que pues es una herramienta. ¿Cuál sería como que el estándar de oro para identificar estos grupos moleculares? Pues los perfiles de metilación. Ese sería como que el estándar de oro, ¿no? Pero bueno, un perfil de metilación o una secuenciación masiva, el costo está de 100,000 a 170,000 pesos aproximadamente. Entonces, en este momento, en el mundo, es impráctico. Así es impráctico. Por supuesto, es práctico en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, pero bueno, sabemos que hay desigualdades en el mundo y un ejemplo, pues, es Latinoamérica, ¿no? Entonces, y el camino que tenemos para hacerlo es la vía de investigación, como inclusive se hacen en otros países, hacerlos por la vía de la investigación, porque para que lo hagamos de manera operativa, y vamos a aterrizarlo en este laboratorio, eso está a años luz. Es muy probable que yo muera o envejezca, bueno, porque morir eso puede suceder en cualquier momento, ¿no? Pero más bien que envejezca y esas técnicas no están montadas en este laboratorio todavía, pero por el sentido de que son enfermedades raras y son técnicas que se gastaría una gran cantidad de dinero en estudios de poca incidencia. Pero sin embargo, el camino que tenemos en México y en este laboratorio es la investigación. Entonces, debemos de dar argumentos para conseguir financiamientos y lo podemos hacer y lo podemos lograr, eso sí, ¿no? Lo que dije hace un momento es de manera operativa. En un corto plazo yo pienso que sí lo podemos hacer, pero el camino es la investigación. O sea, ese es el punto, ¿no? Y miren, a propósito del WNT, pues, y el Sonic Hedgehog, aquí están esquematizadas las dos vías de señalización. En este lado izquierdo identificamos la vía de señalización del Sonic Hedgehog y noten, como les había platicado, aquí están glucoproteínas transmembranas de múltiples dominios
que corresponden al patch 1 y al SMO. Obviamente esas ya son las proteínas estructurales y estas proteínas se sintetizan en su gen homónimo. Y el gen SUFO sintetiza una proteína intracitoplasmática que forma un complejo con GLI, que en el momento de la activación de Sonic Hedgehog, pues este GLI se desensambla a partir de SUFO y se internaliza al núcleo y se activa la vía de señalización hacia genes en específico que citan los artículos, activan genes para síntesis de proteínas para que haya sobrevida celular, para división celular, etcétera. En este pequeño segmento del esquema, aquí hay una parte todavía oscura. Bueno, oscura en el sentido que necesitamos conocer más, de que debemos saber exactamente qué genes son, con qué características tienen, porque fíjense que es muy particular que algunos de estos genes que se activan aquí, se activan en otros tumores, pero que son de bajo grado. Es decir, hay algunos genes que se activan tanto en bajo grado como alto grado, pero la actividad es diferente. Aquí esto es un nicho de investigación. Y bueno, en la otra vía de señalización es el WNT, que pues también se une a su ligando. En este caso, el ligando es FZD, que es una glucoproteína transmembrana, pues es una membrana, un receptor celular. Y aquí activa la vía de señalización del WNT. Dentro de esta vía de señalización hay otra vez un complejo proteínico intracitoplasmático, en este caso GSK3 beta, APC, axina y beta-catenina. Pequeño paréntesis, el gen del APC y la beta-catenina, esto los van a estudiar también cuando lean colon, carcinoma de colon, son moléculas asociadas a la patogénesis del carcinoma de colon. Regresando aquí, esta beta-catenina forma un complejo con estas moléculas que les comenté. Al activarse esta vía de señalización, la beta-catenina, que normalmente se encuentra dentro del citoplasma, se desensambla y migra hacia el citoplasma. Esto es algo importante porque nos da una herramienta inmunohistoquímica. Usualmente cuando marcamos con inmunohistoquímica la beta-catenina, lo normal es que la beta-catenina marque el citoplasma. O sea, hay inmunomarcación citoplasmática y eso es normal, eso está bien, digamos, ¿no? Lo que nosotros debemos considerar como positivo o anormal es cuando esta beta-catenina migra al núcleo y se acumula, y al acumularse, la inmunomarcación es en el núcleo también. Entonces, la inmunomarcación, para que nosotros digamos beta-catenina positivo, es porque debemos de ver la inmunomarcación en el núcleo. Ese es como que un punto importante. Y de esa manera indirecta podemos decir que seguramente pertenece a la vía de señalización WNT. Vale la pena comentar que esta acumulación de beta-catenina en el núcleo no es exclusiva de estos tumores, también se puede presentar en otras neoplasias como la fibromatosis, por ejemplo. Aquí están las vías de señalización que les acabo de mencionar, particularmente en este caso en el caso del WNT. Aquí está la beta-catenina acumulada y aquí se ejemplifican algunos genes de interacción de la beta-catenina, como por ejemplo aquí con el gen TCF, LEF, que al parecer activa la síntesis de algunas moléculas como el MIG, la ciclina D1, que participan dentro de la regulación del ciclo celular, particularmente de la ciclina D1, y perpetúan la división de las células. Pero insisto, aquí en estas áreas todavía hay es un campo de investigación para saber exactamente qué genes y de qué manera se obtienen estos productos de estimulación de la vía de señalización del WNT. Y bueno, este meduloblastoma clásico dentro de los comentarios, perdón, del meduloblastoma WNT activado, es que desde el punto de vista molecular, es el grupo molecular menos frecuente. Entonces, es el menos frecuente. Representa el 10% de los casos. Y la morfología, la mayor parte de la combinación es con la morfología clásica. Entonces, es lo más común. El meduloblastoma anaplásico es raro que se presente con el WNT y además es que aquí esto sería como una especie de combinación de raro con lo raro, ¿no? O sea, es raro el WNT y es raro el anaplásico, ¿no? Entonces esa combinación pues es rara.
está prácticamente ausente en el desmoplásico nodular y esos son como pequeños tips, ¿no? Un meduloblastoma desmoplásico nodular, ya lo hemos comentado que se asocia más al Sony-Hedgehog, ¿no? Y lo que comentamos hace un momento, hasta más del 85% se demuestra la acumulación de beta-catenina y esto es de gran ayuda porque nos permite identificarla con inmunohistoquímica. La monosomía del cromosoma 6 es otra característica molecular del grupo WNT activado. Y a propósito de la doctora que les comentaba hace un momento, ella, una de las maneras en que también lo trabaja es con FISH, buscando estas características cromosómicas y ella determina también la monosomía 6, así es como ella lo aborda. ¿Cuál es el gen mutado en el WNT activado? El gen CTNNB1. Sin embargo, pueden existir algunos otros genes mutados, como por ejemplo el TP53, el SMARCA4 y el gen DDX3X. ¿Qué hay que tomar en cuenta? La mutación del TP53. Hasta este momento, la mutación del TP53 no es un criterio pronóstico ni de clasificación para el caso del WNT. Les había platicado que mi tutor de maestría, él hizo algunos trabajos con TP53 en donde encontraba los meduloblastomas que mostraban esta sobreexpresión, una menor sobrevida, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si las mutaciones del TP53 pueden tener esa inferencia en la sobrevida. Hasta este momento no está demostrado. Y un punto importante que hay que tomar en cuenta es este gen SMARCA4. Este gen SMARCA4, ¿alguno de ustedes le suena ese gen o lo asocia con algún tumor en particular? Lo asociamos con el gen, perdón, con el tumor rhabdoide teratoide atípico. Entonces, el SMART-CB1 y el SMART-CA4, más adelante cuando vemos tumor rhabdoide teratoide atípico, vamos a ver que el INI1, el INI1 es secundario a la mutación de su gen, que es el SMART-CB1. Sin embargo, también puede tener mutaciones el tumor rhabdoide teratoide atípico en el SMART-CA4 y en ese sentido el gen que pierde la expresión es el BRG. Lo comento porque utilizando esos criterios estrictos moleculares, pues entonces nos pondría en un dilema de diagnóstico, porque si encontramos mutación de este gen, de acuerdo al tumor rhabdoide teratoide atípico, pues entonces se debería de llamar tumor rhabdoide teratoide atípico. Pero sin embargo, yo considero que aquí la edad y la morfología ganan, ¿no? Es decir, si nosotros vemos un meduloblastoma clásico morfológicamente, pues es un meduloblastoma clásico, ¿no? O sea, no hay como problemas, ¿no? Recordemos, algo muy, muy importante es combinar morfología con alteraciones moleculares. Y pues ustedes neurocirujanos, nosotros patólogos, estamos ahorita cayendo en un pequeño sesgo que estamos creyendo que las moléculas nos dan como que son, ¿cómo decirlo? Como que son piedras angulares en donde creemos que una prueba molecular nos va a dar una respuesta, ¿no? Y no es así. Entonces debemos de confinar alteraciones moleculares con morfología para la mejor integración. El WNT se presenta de los 7 a los 14 años, es en general la edad de presentación y es un pronóstico excelente. Insisto, la combinación WNT más meduloblastoma clásico más resección total, el niño está, y obviamente más quimio y radio, pues prácticamente está curado. Y hay que recordar que de los 7 a los 14 años, digamos que la radioterapia es una opción, porque en niños menores de 4 años la radioterapia no es una opción. Ahí los pequeñitos, recordemos, están en una fase de desarrollo muy importante y dar radioterapia a los 2 años, a los 3 años, conlleva a efectos adversos terribles y está contraindicada. Entonces, el pronóstico es muy bueno. Las mutaciones con respecto al perfil genético, el 90% de este WNT presenta mutaciones en el gen CTNNB1 y son mutaciones somáticas que se encuentran localizadas en el exón 3. Como ya les había platicado, se pueden presentar algunos otros genes, además del que les comenté, el KMT2D, que puede tener también estas mutaciones, ¿no? Entonces, estas mutaciones son mutaciones que pueden tenerlas o no. Y la monosomía del 6 es una huella molecular. Esta es una característica.
que se presenta hasta en un 85%. Entonces, esto, hagan de cuenta, si quisiéramos evaluar o hacer una pregunta molecular con respecto al WNT, esta sería una de ellas. ¿Cuál es la huella molecular del meduloblastoma WNT activado? Es la monosomía del cromosoma 6. Digamos que la mutación del CTNNB1, eso pues es lo esperado, pues, de hecho prácticamente eso lo define, pero la monosomía del cromosoma 6 es una huella molecular. Ahora, pensemos cuando abordamos a estos pacientes y cómo los diagnosticamos. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer un FISH para determinar la monosomía 6? ¿O hacer un cariotipo para determinar la monosomía 6? ¿O hacer inmunohistoquímica para determinar beta-catenina? ¿Qué es más práctico? Pues la inmunohistoquímica para beta-catenina, eso es lo más práctico, ¿no? La sobrevida, pues muy buena, ya lo comentamos, les va excelente a estos pacientes que pertenecen al grupo WNT, más morfología clásica, más resección total. Y miren, este es justamente una foto micro de inmunohistoquímica con beta-catenina y noten cómo las células neoplásicas se encuentran positivas, intensas y de manera difusa con la beta-catenina, ¿no? Entonces, esto es prácticamente una seguridad que tiene activación del WNT. Los casos complejos de evaluación en ocasiones es cuando vemos inmunomarcación en parches, ya saben, ¿no? Así que lo vemos como en parches y con una intensidad de 2, eso suele ser un poquito compleja, pero cuando lo vemos así no hay mayor problema. Y recordemos, la mutación está en el exón 3 del gen CTNNB1, justamente aquí, en esta localización. Este es un ejemplo de subtipos histológicos con respecto a la inmunomarcación de beta-catenina. Entonces, miren, aquí está representado un meduloblastoma clásico. Aquí, como pueden ver, un meduloblastoma desmoplásico nodular. Y aquí noten un meduloblastoma anaplásico de células grandes. Entonces, en estos casos que ilustra el artículo, marcaron con beta-catenina y noten cómo en el caso del meduloblastoma desmoplásico nodular hay inmunomarcación, pero en el citoplasma. Espero puedan percibir cómo los núcleos son negativos y el citoplasma es positivo y le confiere un aspecto como si fuera una inmunomarcación en anillo citoplasmático, ¿no? Entonces, pero digamos que esto es normal. Recordemos que la beta-catenina vive en el citoplasma, ¿no? Y aquí en el caso para el anaplásico de células grandes vemos otra vez la inmunomarcación, pero noten cómo la inmunomarcación se presenta tanto en las células neoplásicas como también en el citoplasma de las células endoteliales, ¿no? Digamos que eso es normal. Entonces, a diferencia de estos dos casos, en el caso del WNT, cuya morfología más frecuente es el clásico, la inmunomarcación es en el núcleo. Entonces, intensa y difusa, y pues eso es distintivo de este grupo molecular y lo podemos hacer mediante inmunohistoquímica sin problema. Aquí estamos con este grupo molecular, representa menos del 10%. Vean en la gráfica de pastel, es un porcentaje, representa, o más bien la presencia de metástasis en estos casos es baja al momento del diagnóstico. Claro, si un pequeñito que pertenece al grupo WNT y que tiene morfología clásica, pero que tiene un implante, bueno, eso, aunque sea WNT, pues eso ya no está padre, ¿no? Disminuye su sobrevida, ¿no? Vamos a hacer algunos comentarios con respecto al Sony Hedgehog, que tiene esta vía de señalización que ya comentamos. Los genes que se mutan es el PACH1, SUFU y el SMUT. La acumulación de GLI1 activa genes en particular que también sintetizan moléculas como ciclina D1, ciclina E, el mismo PACH1 que forma parte del ligando de Sony Hedgehog y también puede sintetizar algunas moléculas como el MYC sin que la sobreexpresen. O bueno, digamos que sin que sea una regla la sobreexpresión. Este meduloblastoma Sony Hedgehog activado, en la actualidad, digamos que la gran novedad en la clasificación 2021 es que hay dos grupos moleculares de Sony Hedgehog. Uno es con el TP53 mutado y otro con el TP53 nativo. Entonces, ¿a quién les va peor?
cuando tengan mutación del TP53. Entonces, ya lo comentamos, una combinación de meduloblastoma anaplásico con que pertenezca a Sony Hedgehog con mutación del TP53 es una muy mala combinación molecular histológica. Lo que les comentaba, la mayor parte de los desmoplásicos nodulares y nodularidad extensa pertenecen al Sony Hedgehog y en teoría deberían de tener muy buen pronóstico. Sin embargo, si tienen TP53 mutado, pues tienen una sobrevida menor y tal vez eso sea una de las razones por las que tienen implantes y los conduzca al fallecimiento. Dentro de este grupo en particular, Sony Hedgehog activado TP53 mutado, pues obviamente tienen amplificación del GLI2, eso es entendible, pero también tienen amplificación del NMIG. Esta morfología empata con el anaplásico y de células grandes, ¿no? Entonces, aquí hay otra asociación molecular. En términos generales, desde el punto de vista molecular, la amplificación del NMIG es una mala noticia, así, una mala noticia, es una alteración molecular también de mal pronóstico. Entonces, esta sobreexpresión del NMIG, esta amplificación, se presenta en este contexto de TP53 mutado y células gigantes. Suelen tener pérdida del cromosoma 7 como dentro de las alteraciones cromosómicas, particularmente del brazo pequeño. Este grupo representa el 30% dentro de los grupos moleculares, como ya hemos comentado, y se origina a partir de los precursores neuronales granulares cerebelosos derivados del labio rómbico. Y esto es algo muy padre desde el punto de vista de embriología. Cuando tengan un tiempo, y digo cuando tengan un tiempo, se hagan el tiempo, ojalá, denle lean la embriología del sistema nervioso central, particularmente el cerebelo, y pues se van a dar cuenta que la vía Sony Hedgehog es necesaria para el neurodesarrollo. Entonces, empata muy bien con esta asociación anatómica. Y desde el punto de vista de inmunohistoquímica, ¿qué anticuerpos podemos utilizar? Pues podemos utilizar GAP1 y YAP1, que usualmente son positivos en el caso del meduloblastoma Sony Hedgehog activado, y obviamente P53, que si presenta la sobreexpresión, pues bueno, ya podemos clasificarlo muy bien. Este meduloblastoma Sony Hedgehog activado TP53 mutado usualmente se presenta de los 4 a los 17 años. Recuerden que los comentarios que les estoy haciendo ahorita son abordándolos desde el punto de vista molecular. Y en general son de muy mal pronóstico. Y claro, son de muy mal pronóstico, pero es algo como que muy lógico, ¿no? Porque vean, ¿a qué morfología pertenece? Al anaplásico de células grandes. Y esa morfología por sí misma es de mal pronóstico. Y el meduloblastoma Sony Hedgehog TP53 intacto o nativo, o como lo citan en inglés, wild type. Estos generalmente suelen tener un mejor pronóstico comparado contra el TP53 mutado. Generalmente la localización es lateral o central. Cuando son lateralizados, ya lo hemos comentado, seguramente pertenecen al desmoplásico nodular. Las mutaciones son las mismas, puesto que pertenece al Sony Hedgehog. Y esto es algo que yo creo que debemos de recordar siempre. Los meduloblastomas desmoplásicos nodulares y con nodularidad extensa prácticamente siempre pertenecen a este grupo, Sony Hedgehog activado y TP53 nativo. Entonces, aquí hay una muy buena correlación morfológica molecular. De tal forma que cuando nosotros estemos viendo histológicamente un desmoplásico nodular, inferimos que su estatus molecular es Sony Hedgehog, ¿no? Entonces, y cuando ustedes vean el reporte histopatológico del paciente y ven que es desmoplásico nodular, que está lateralizado, que el TP53 fue negativo y que lo quitaron por completo, pues pueden estar tranquilos y que además no tenga implantes, ¿no? Por supuesto, eso no lo exenta de quimio y radio, por supuesto, ¿no? Pero van a tener mejor pronóstico. Generalmente son niños menores de 4 años y adultos jóvenes y sobre todo adultos jóvenes. Un pequeño, otro detalle epidemiológico, en adultos con meduloblastomas generalmente pertenecen al grupo Sony Hedgehog. Ese es otro detalle epidemiológico. Y el pronóstico es variable. ¿Y por qué es variable? Bueno,
por distintos factores, ¿no? Por ejemplo, si el niño es menor de 4 años, ya comentamos, no es candidato a darle radioterapia y en ese sentido, pues obviamente el pronóstico disminuye. ¿En qué casos es muy bueno? Cuando es lateralizado y la resección es total. Y muy bien, pues aquí vamos a hacer una pausa. El camino que estamos llevando es que vamos a terminar estos comentarios de los grupos moleculares. Voy a finalizar este bloque de meduloblastomas con algunos casos muy padres, muy bonitos que nos han tocado diagnosticar y en los que hemos participado. Y aprovechando que vamos en esta línea de tumores embrionarios, a lo mejor vale la pena que complementemos con estos tumores embrionarios y sigamos con el tumor radioteratoide atípico. Si te parece bien, Tania, si te parece bien, Wilmar, a los que están atrás de pantalla, seguimos en esta línea. ¿Están de acuerdo? Maestro, claro. Sí, maestro. Excelente, muy bien. Pues entonces así lo hacemos. Pues bueno, terminamos por hoy y nos reconectamos el siguiente jueves. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, maestro. Muchas gracias. Si tienen alguna dudita, pues por favor apúntenla y la retomamos el siguiente jueves. Que tengan muy buen día. Bueno, y nosotros aquí, como gente decente, vamos a desayunar.